Acá tenemos una gráfica de distancia-tiempo o desplazamiento-tiempo básica en la cual vamos a improvisar algunos valores para analizar sus diferentes partes. Tenemos acá que nuestro eje Y o eje vertical ahora va a llamarse distancia o desplazamiento. Algunos libros o videos, algunos recursos que hacen referencia a este tema, a este eje le llaman eje X, que significa posición. Pero nosotros nos vamos a quedar con la D para evitar confusiones. He dejado el paréntesis para que anotemos las unidades. En el caso de lo que es la distancia o desplazamiento, podemos trabajarlo en metros o en kilómetros. Y en el caso de utilizar metros, ellos van a ir siempre con segundos. En el caso de la unidad para el tiempo, si utilizamos kilómetros acá, estaríamos utilizando horas acá. Vamos a hacer una escala de 5 segundos acá. Entonces apuntaríamos 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Y en el caso de los metros, vamos a hacer una escala sino de 7. Entonces tendremos 7, 14, 21, 28 y 35 y 42. ¿Ok? Esto para manejar los valores y evitar confusiones posteriores. ¿Ok? Ahora recordemos que es importante tener unas líneas punteadas guía para encontrar en dónde se van a unir nuestros pares ordenados de datos. ¿Okay? Para toda gráfica primero vamos a tener que tener muy clara la información. Normalmente nos van a decir un vehículo avanza 2 metros durante 10 segundos, por ejemplo. ¿Okay? Acá vamos a suponer que ya tenemos esos datos y vamos a hacer algunos pares ordenados como el siguiente. Vamos a decir que se inicia, eso sí, en 0. El origen, posición 0 y tiempo 0. Y que este puede ser un movimiento que originalmente inicia hacia el norte. ¿Okay? Entonces, la dirección en una gráfica va a estar determinada por el texto. Ahora bien, vamos acá. Supongamos que a los 5 segundos tenemos, qué sé yo, una ardilla que avanza 7 metros. Es una ardilla un poco rápida. Entonces, anotamos un puntico que viene a representar nuestro par ordenado, que serían 5 segundos, 7. ¿Okay? Esto es lo que llamamos par ordenado y lo podemos tener desde que construimos la tablita de datos. En una tablita de datos podemos anotar el tiempo en segundos junto con la posición en metros. Podremos decir entonces que en el tiempo 0 la posición es 0, pero que a los 5 segundos la ardilla se encuentra a 7 metros de ese origen. Y así estarían igual llenando el resto de la tabla con diferentes posiciones. Entonces vamos a suponer que a los 10 segundos la ardilla sigue moviéndose hacia el norte y alcanza un valor de 21 metros. O sea, prácticamente creo que es una ardilla voladora porque va muy rápido. ¿Ok? Pero se da cuenta que está muy lejos de su árbol original, que era su casa, y decide devolverse, solo que ya viene un poquito más cansada.
Entonces va a tardar otros 5 segundos, ahí la idea es que sea una línea recta, en llegar a la posición 14. Todavía está lejos de casa, entonces ella está un poco cansada, como les decía, y decide descansar unos 5 segundos. Entonces pasan 5 segundos, pero no se mueve de esa posición en que estaba acá. ¿Okay? Entonces lo marcamos. Y luego decide regresar con un paso un poco más lento y tardar 10 segundos. Y tardar 10 segundos, disculpen, en llegar al origen. Entonces 5 o 10 segundos y llega de nuevo al árbol casa o al origen. ¿Sí? Estos que estuvimos dibujando aquí son los puntos o pares ordenados. Ahora hay que unir esos puntos. Desde el origen, una línea lo más recta posible hasta el primer punto. Luego unimos el segundo punto lo más recto posible. Lo ideal es usar una regla acá. Algo así. Ok, vamos a unir acá. Luego acá línea recta. Y luego acá inclinado hasta donde corresponde este puntico de acá. Aquí vamos más inclinación por acá. Ahí. Entonces vamos a ver, sería algo como esto. ¡Wow! No salió. Voy a borrar eso. Vamos a hacerlo un poquito ahí a pulso. Ahí más o menos. Ok, ahora vamos a las características, que es lo que nos compete acá. Vamos a anotarle ahora lo que son los tramos. Ok, entonces acá tenemos que esta es una sola pendiente, una sola inclinación, ¿verdad? Recuerden que la idea es que fueran líneas rectas y eso va a formar nuestro primer tramo. Acá cambia la inclinación, es decir, cambia la pendiente y tenemos un segundo tramo que inicia a los 10 segundos y termina acá a los 15 segundos. Luego de 15 a 20 segundos tenemos un tercer tramo y de 20 segundos a 30 un último y cuarto tramo o intervalo, ¿verdad? Entonces, o intervalo, tramo igual intervalo. ¿Y qué nos va a interesar acá de esta gráfica? Analizar, por ejemplo, la pendiente. Esto, como está inclinado hacia arriba, o mejor dicho, el valor final es mucho mayor que el inicial. Entonces vamos a decir que tiene acá en el tramo 1 pendiente positiva. ¿Okay? En el tramo 2 la pendiente más bien va hacia abajo, por lo tanto la pendiente va a ser negativa. En el tramo 3 la pendiente va a valer 0 o va a ser nula. Y en el tramo 4 la pendiente va hacia abajo, por lo tanto va a ser negativa. ¿Okay? Eso es algo que nos vamos a preguntar. Ahora, en este tipo de gráficas, las pendientes o líneas inclinadas es lo mismo que la velocidad. ¿Ok? Entonces, si tenemos una velocidad positiva, va hacia el norte.
Recuerden que el signo en la velocidad me dice una dirección. Pero en este caso que tengo una pendiente negativa, aquí en este tramo va hacia el sur, igual que acá. Y en este punto que está totalmente horizontal, tendríamos que la posición final es igual a la inicial, es decir, que no se movió, que la pendiente vale 0. No hay velocidad porque no hay movimiento. ¿Okay? Otra pregunta clásica vendría a ser, por ejemplo, la distancia total. Para ello, lo que realizamos es la suma de las pendientes. ¿Okay? Diríamos entonces que esta ardilla caminó en un inicio, caminó 21 metros. Luego caminó 7 metros, porque de 21 a 14 solo hay 7 metros. Luego descansó, entonces 21 más 7, 28. Y luego sumó 14 metros, es decir, 38 más 4, caminó 42 metros. Pero si pensamos en el desplazamiento total, la ardilla inició en la posición 0 y terminó en la posición 0. Es decir, que su desplazamiento total es 0. Ahora bien, lo único que nos haría falta es encontrar la velocidad con la que ella se movía. Entonces, para encontrar esa velocidad, esa pendiente, tenemos dos fórmulas. Una es la distancia entre tiempo, que es la que ya conocemos de antes, cuando tenemos una sola posición, es decir, qué velocidad tenía cuando estaba en el metro 7, o cuando estaba en este punto, o qué velocidad tenía cuando estaba, por ejemplo, acá en este punto. Vamos a decir que, por ejemplo, ese punto es el valor 10. ¿Okay? Ahí lo tendríamos que señalar, medir bien para saber en dónde estoy. También podríamos preguntarnos qué velocidad tenía cuando iba en el momento o en el segundo 5. ¿Qué velocidad tenía ella aquí? Ella iba caminando, ella iba corriendo casi aquí, ¿okay? Volando casi. ¿Qué velocidad tenía? Pues necesitamos el valor de 7 sobre 5 en la calculadora y eso nos va a dar pues una cantidad determinada para ese momento, ¿okay? 1.4. Y esto es lo que llamamos entonces rapidez o velocidad instantánea para un solo momento. Instantánea. Pero si queremos ver la velocidad o rapidez que caracteriza todo un trayecto, todo un intervalo, tenemos que usar 4 valores que responden a esta formulita. Delta D entre delta T, es decir, el cambio de posición entre el cambio del tiempo. Y en ese caso significa lo siguiente: posición final menos posición inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Es importante entonces decir a cuál momento nos estamos refiriendo. Vamos a decir que vamos a calcular la velocidad, por ejemplo, del segundo cuadrante. ¿Okay? Y en ese caso, entonces, hacemos el cálculo. Posición final, 14. Posición inicial, 21. 14 menos 21, 7, negativo, y en metros. Ok, ¿cuál es el tiempo final de ese segundo cuadrante? 15 segundos. ¿Y el tiempo inicial? 10 segundos. 15 menos 10, 5. 5 segundos. Y entonces la rapidez del segundo cuadrante son 7 quintos,
que es decir 1,4 metros sobre segundo, pero son negativos. ¿Qué significa negativo acá en este valor? Que la pendiente es hacia abajo. Eso es más o menos el resumen de las características de la gráfica distancia-tiempo.